Repaso a la conquista de México desde España, coordinador del libro de arte Tres Generaciones, la visión plástica de Francisco Toledo, Rodolfo Morales y Julio Galán, Los rostros de Octavio Paz, una antología crítica, Los nombres del arco iris, trazos para redescubrir el movimiento homosexual. Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, ha sido galardonado con los premios El Gallo Pitagórico en 1982, que se otorgaba en el marco del Festival Internacional Cervantino, el Homenaje Nacional de Periodismo Fernando Benítez en 2003, que organiza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Fue cofundador de la jornada, fundó y dirigió la extinta revista X, Cultura y Sociedad. Actualmente escribe en Milenio y en el suplemento cultural Confabulario del Universal. La universidad es un lugar que enseña saber universal, decía el cardenal John Henry Newman, y él enfatizó las palabras saber y enseñar. La misión primera, no exclusiva de la universidad, es intelectual. Su labor primera es difundir y extender este saber. La universidad es el lugar donde todos los saberes tienen lugar, y el padre Pierfort escribía: nada es insignificante en una tarea donde los factores decisivos son múltiples e interdependientes. Bienvenidos a este intercambio de saberes e ideas, y como dice ese proverbio medieval, pues la exposición de ideas aún no causa impuestos. Malú, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos y Braulio, muchas gracias por venir, por compartir unos momentos contigo que han sido muy interesantes y muchos temas de los cuales podemos seguir hablando, pero déjenme comentarles, no voy a robarle mucho tiempo a él, porque creo que al que queremos escuchar es a él. Primero comentarles que el libro es un libro que a mí me encantó, me gustó mucho por varias razones, prácticamente 3 razones. La primera por reconocer la valentía de un grupo de personas que iniciaron movimientos por respetar a la diversidad sexual sobre todo, y luchando para hacerse visibles en un mundo tan invisible. Estoy hablando de los años fines de los 60, principios de los 70, ante una ceguera insultante de un sistema represor en donde imperaba el prejuicio, la homofobia, la discriminación, y que era necesario que se reconocieran de manera individual y por supuesto pues acabar con esta homofobia. La segunda, por ser un libro que contribuye de alguna manera a intentar romper paradigmas, a ser un precedente en el pensamiento homofóbico. No sé si hablar en pasado o hablar en presente. Presente. Okay, bueno, ¿sí? Pero la presencia sobre todo de la homosexualidad en el mundo intelectual, eso tiene un valor incalculable. La tercera, por exhumar a Carlos Monsiváis. Sí, por sacarlo del closet. Exacto. Yo cuando leí el libro digo, ¿qué otra palabra puedo utilizar que no sea esa, sacarlo del closet? Y dije, bueno, pues hay que exhumarlo. Que aunque no sé si él públicamente rechazó su homosexualidad, pero al menos no fue declarada abiertamente. Todo el mundo hace rato comentaba, pues yo ya lo sabía. Pues sí, a lo mejor por algunos medios nos enteramos, pero abiertamente no lo dijo. Pero en lo privado, independientemente o más allá de su condición, a mí me parece que fue un luchador por los derechos de las minorías. Ese es el tema. Exacto. Entonces, por esas 3 razones es que me interesó mucho más el libro, y no ver a la homosexualidad como tal, sino como una condición de las personas, pero en el caso exclusivamente de Carlos Monsiváis es o fue un luchador de esas minorías. Gracias. No, muchas gracias a ti, Malú. Me gusta mucho la frase que dices, la intelectualidad homosexual mexicana. El libro no es un asunto de chisme o de rumor. El libro es un asunto de historia y de agradecimiento a una persona que ha hecho mucho por México, sigue haciendo mucho por México, y creo que todos seguimos extrañando a Carlos Monsiváis. El libro quería decir que si en Estados Unidos existe Gore Vidal,
si en Inglaterra un emblema, un símbolo de la masacre, de la discriminación de las sociedades del siglo XIX para acá, está en la figura de Oscar Wilde, y en París este enorme psiquiatra Foucault, pues en México tenemos una figura de ese tamaño y se llama Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis trabajó para los movimientos feministas, trabajó para los movimientos indígenas, trabajó para los sindicatos, trabajó para el comunismo, trabajó para la izquierda, con todos los equívocos que pudo haber tenido. Trabajar en contra de lo establecido siempre uno tiene que agradecerlo, porque hay que luchar contra lo establecido. Eso es lo que formula la democracia y eso es lo que es la democracia, trabajar contra lo establecido. Entonces, Carlos Monsiváis no se sabía, dentro de la historia de Carlos y dentro de la historia de México, que hay unos movimientos homosexuales que arrancaron en los años, a finales de los 60, después del 68, después de la masacre del estudiantil, después de los sucesos de Canoa, aquí cerca de Puebla. Carlos Monsiváis trabajaba clandestinamente en pequeños grupos de gente inteligente que quería que ya no se le discriminara, que quería formar parte de la sociedad civil, insisto en la palabra civil más que en la palabra sociedad, que fuera un proceso civilizatorio donde se respetara todo sentido de la diferencia. Hace rato yo, platicando con alguien de aquí, decía y señalaba la importancia de que si el mundo no fue cuadrado y fue circular, también es verdad que la sexualidad no es cuadrada y es circular. Y cuando digo circular, es que en cada arista de los puntos que conforman un círculo estamos completamente todos reflejados. Y esto es lo importante para mí de este libro. El libro no es el chisme, el rumor o la explicación de por qué alguien es puto, joto, maricón, lesbiana, manflora, todos estos insultos que hemos estado recibiendo durante milenios. No, el libro es un libro de historia, es una crónica biográfica que trata de explicar cómo se trabajaron los movimientos homosexuales en México y cómo México estaba a la palestra junto con los movimientos que estaban pasando en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia, París, Londres y Nueva York básicamente, porque desde 1960 se empezó a germinar todo ese movimiento de la generación beat, por ejemplo, el movimiento feminista, el movimiento de los hippies, que empezó en los 60, afloraron en que los homosexuales y las lesbianas se incorporaron a esas luchas y procuraron tratar de defender sus derechos. Era el momento y era la oportunidad histórica, y entonces había que tomar el papel. Carlos Monsiváis tomó perfectamente su papel. También era injusto no escribir este libro, porque dentro del movimiento homosexual había animadversión a la figura y a la presencia de Carlos Monsiváis. ¿Por qué? Porque se decía, no salió del closet, no fue a ninguna manifestación de homosexuales, no participó en los movimientos homosexuales. Esto se decía cuando no se sabía que Carlos había sido fundador y la mano que mece la cuna detrás del movimiento homosexual mexicano. Por eso creo que es importante este libro, no porque lo haya escrito yo. Yo quise ser la voz de 40 voces que entrevisté a lo largo de 3 años y medio que me tardé en hacer este trabajo, y porque fui protagonista y testigo de muchas de las cosas que suceden en este libro. Cuando digo protagonista y testigo es, nadie me lo contó, yo estuve ahí. Y como yo soy un periodista que cree que periodista sin suerte no es buen periodista, yo tuve esa suerte y tuve ese destino de poder estar presente en ese momento de la historia. ¿Por qué? Porque conocí a Carlos Monsiváis en 1971,
como conocí a Juan Gabriel en las calles del centro histórico, también en 1971, cuando estaba de moda, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Y es cierto, estaba de moda esa canción cuando yo conocí a Juan Gabriel en la calle, en un bar clandestino, donde los homosexuales tenían permiso clandestinamente de tomarse un café, no de tomarse una cerveza, ni mucho menos, de tomarse un café, porque en muchos lugares no los aceptaban, no los toleraban, sí los masacraban, sí los asesinaban, como suele suceder hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Por eso digo que agradezco mucho, Malú, que hayas mencionado la intelectualidad mexicana. No está lejos de entenderse, como bien lo dijo Manuel, como bien lo explican los filósofos, como bien lo explican los que saben de política. Bertrand Russell mismo lo ha explicado muy bien. Él escribió un libro que se llama La conquista de la felicidad, que me parece un libro extraordinario y que explica cómo todos somos iguales y no necesita la ley de Dios para decir que todos somos iguales. El segundo punto que me importa mucho es agradecer profundamente esta invitación. ¿Por qué la agradezco? Porque me da la posibilidad de mostrar el respeto de la diversidad de una institución como la Universidad La Salle a algo tan complicado, tan conflictivo, tan de debate, tanto de confrontación, como el hecho de la palabra diversidad sexual. La historia de los papados ha cambiado mucho. Ya Norberto Rivera ya no forma parte de esa grey. Y el Papa Francisco ha tenido una actitud absolutamente diferente en relación con el tema de la homosexualidad. Yo creo que el problema de las familias que discuten que alguno de sus hijos es homosexual, lo hacen desde la noción de Dios y desde la noción de la enseñanza de la Iglesia Católica. No lo hacen desde el Estado laico, no lo hacen desde la educación en el sentido estrictamente de las libertades. Y esto es algo que tenemos que aprender tanto la parte católica como la parte de la diversidad sexual. Creo que lo tenemos que aprender. Tenemos que abrir ese escabroso camino que es volvernos a explicar la Biblia. Porque la Biblia no se va a ir. La noción de los que creen en Dios tampoco se va a ir. Pero tampoco nosotros nos vamos a ir. Entonces tenemos que aprender a convivir. Y esto es lo más importante para mí, y este es el agradecimiento y el mensaje que me importa hacer aquí. Debo decirles que en las redes, cuando yo anuncié Facebook, con toda la libertad del mundo dije la Universidad La Salle, la presentación, dice, ¿a dónde te vas a meter? Y le dije, ¿cómo que a dónde me voy a meter? Pues a discutir, a confrontar, a pensar, a tratar de sentir que somos iguales todos, como dice la canción, todos somos iguales a los ojos de Dios, ¿no? ¿O no? Y eso es lo único que a mí me importa venir a hablar aquí, incluso a pelear aquí, pero pelear con ideas, de manera inteligente, no agarrar el machete, el cuchillo, el asadón y la Biblia como si fuera un ladrillo para matar a alguien. ¿Cómo ves, Mayo? Pues empecemos a discutir. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Con el micrófono. ¿Quién quiere empezar a preguntar? Prende el sin micrófono. micrófono, ¿no? No, sin micrófono, sí. Precisamente a partir de este punto de la visión cristiana, ¿no? Que yo creo que también ha sido más doctrinal que de fondo, ¿no? En comprender el asunto de la homosexualidad.
en universidades como estas, bueno, yo trabajaba aquí, el tema de la homosexualidad sabemos que existe, pero yo no he encontrado un espacio abierto donde hablemos del mismo, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la tolerancia, y tolerancia a mí me suena como a, pues aguántalo, o sea, sopórtalo, ¿no? Ahí está y pues ni modo. Pero sí creo que en este marco de integración, de igualdad, todavía nos falta mucho camino por andar, ¿no? Sobre todo desde estos ámbitos, como la Universidad de La Salle, por ejemplo, ¿no? Entonces mi pregunta sería, Braulio, ¿cómo ves el tema en cuanto a qué tenemos que hacer las universidades para que las personas homosexuales se sientan realmente integradas, partícipes, y no, porque a veces yo creo que incluso ellos mismos se hacen notar de una manera especial como para decir, estamos aquí, ¿no? O sea, tómenos en cuenta. A veces quizá de manera hasta un poco provocativa, ¿no? Y pues bueno, nosotros hacemos como que sí, ya te vi, pero hay ciertas, no sé, siento yo que es así un poco, ¿no? ¿Cómo hacer? Bueno, hay mucho que hacer, ¿no? Por ejemplo, este libro. Algunos amigos no lo compran directamente en la librería porque se sienten descubiertos. No es broma, no es broma. O sea, mucha gente me ha dicho, oye, Braulio, véndemelo, porque digo, no, yo no vendo libros, yo no esto, yo no lo otro. No, es que no quiero. Amigos míos, curas, amigos míos, católicos, amigos míos que yo aprecio, que yo quiero. Y que ellos me quieren, me aprecian y, perdón, no discriminan. Y yo creo que el tema, la palabra que utilizas, tolerancia, es algo que tiene que cambiar. Porque no es un asunto de tolerancia. O sea, yo puedo ser intolerante ante las barbas, ¿no? A muchas mujeres no les gustan los hombres barbones. Algunas sí, pero a muchas mujeres no les gustan los hombres barbones, les pica, ¿no? O sea, les incomoda. Ese sentido de tolerancia es lo que tenemos que modificar, que cambiar nuestra actitud todos. No se trata de cambiar una forma de pensar. Si alguien cree en Dios, qué padre que pueda creer en Dios, qué padre que pueda tener fe, qué padre que construya su templo a través de la palabra de Dios. Yo he sido muy respetuoso de eso. Yo no soy, mi padre es masón, mi madre es católica, vengo de una familia donde sí se discutía abiertamente muchas cosas, donde yo peleaba con mi padre sin dejar nunca de quererlo y sin que él me dejara nunca de querer a mí. Y con mi madre el silencio era parte fundamental de lo que era la comprensión. A veces hay que callar y perdonar. Eso es lo que dice la iglesia, ¿eh? Y mi madre lo hacía, callaba y perdonaba. Mi padre peleaba y confrontaba. A mí me gusta más ese sistema. Lo siento más civilizatorio. Y siento que nos podemos ayudar mutuamente por ambas partes. Pero la palabra tolerancia tiene que cambiar completamente. Tampoco la palabra comprensión. Te comprendo, hijo. Cuando al hijo lo que más le choca es que le digan que no comprende. No me comprendas, no me entiendas. Mejor déjame ser. Y ese es el tema. Vamos dejándonos ser cada uno como somos. Vamos metiendo el asunto privado por debajo de las sábanas, y vamos liberando un espíritu consciente sobre el respeto al otro.
Eso que Octavio Paz le llamaba la otredad, aquí también queda perfecto el sentido de la otredad, el concepto de la aceptación a algo que no alcanzamos a comprender, porque no somos eso. Pero hay muchas gentes que son así, son muy felices. No, nadie, bueno, cuando utilizo la palabra felicidad, no me gusta el concepto de felicidad porque dura un instante la felicidad y vivimos para eso, para ese instante siguiente, ¿no? Pero el sentido de estar a gusto, de estar bien, de sentirme conforme y revolucionado conmigo. Y eso es lo único que importa. ¿No? Yo escribí este libro porque yo no escribí mi libro para los homosexuales. Contra todo lo que se pueda pensar, yo escribí este libro, pensando en aquellos que no conocen una historia. Es un libro, para mí, es una crónica histórica de un movimiento absolutamente necesario en un mundo donde la historia de México todavía no está escrita al 100%. Si cambiamos el micro. Que no está, No, pero que no está escrita al 100%. Es como muy entendible que lo que no se escribe, que lo que no se dice, no se discute. Entonces yo quiero que se discuta. Yo quiero que se hable. Yo quiero que no haya prejuicios sobre, por ejemplo, los niños. Porque estos temas los entienden los niños perfectamente. Desde niños, desde la primaria, saben perfectamente todo. Se los empezamos a ocultar. Y lo único que estamos haciendo es crear un prejuicio al ocultar. Es lo peor que podemos hacer. Vamos a levantar esa puerta que está llena de prejuicios. Vamos a romper esos prejuicios. Por eso le puse yo el closet de cristal. Vamos a ver qué hay detrás de ese closet. Vamos a tratar de comprenderlo. Vamos a tratar de entenderlo y vamos a dejar que sea cada quien quiera ser. Y eso lo estamos viendo ya ahora en todo el mundo. Por eso digo que la iglesia tiene que cambiar. Las sociedades tienen que cambiar. Hasta el PRI está cambiando. Fue el PRI el que convocó a la comunidad homosexual el año pasado con Enrique Peña Nieto, y no fue el PRD, no fue Morena de Andrés Manuel López Obrador. Que las conquistas de la izquierda las tenía el movimiento homosexual mexicano, las conquistas las tenía la izquierda. Y la izquierda las perdió. Eso es como digno de lamentarse. Que Andrés Manuel López Obrador todavía esté pensando en hacer una convocatoria a toda la nación para que diga que sí o no a los matrimonios de homosexuales, cuando ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que sí, es estar en contra de la ley, de la ley suprema, de la justicia del país. Es no comprender la política. Esto es lo que yo alcanzo a vislumbrar. ¿Sí te contesté? Dos y tres, por favor. Sí, mi pregunta va en ese sentido. Tuve la fortuna primero de escuchar la entrevista que te hizo Sabina Berman de Azteca, donde ella profetizó que seguramente se iba a convertir en un clásico este libro. Me parece que por ahí va. Y tuve la fortuna de ver la presentación tuya en la Universidad de la Ciudad. Y yo algo que observé después de leer el libro es que es un libro, un homenaje a una profunda amistad. Pero es algo que no se ha discutido del libro. Te preguntaría en efecto, porque lo que observo es que los personajes que entrevistas, algunos estuvieron en esa presentación, y lo que yo vi y observé es que en efecto el libro ha conmocionado porque
porque este grupo o este movimiento histórico que era importante que se contara, y que se contara, y que fuera contado por alguien que fue protagonista, el testigo y protagonista en primera fila de esto, obtuviera en las entrevistas este elemento de la amistad, pero no una amistad incondicional, no incondicional en el sentido de las opiniones, sino una amistad de respeto a los distintos puntos de vista que tenía sobre el propio movimiento. Es decir, ahí en esta comunidad homosexual que tú narras, ahí en este movimiento, distintos puntos de vista, pero lo que prevalece es sobre todo la amistad. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué peso tiene en el sentido de la amistad en este libro? Bueno, yo te diría que no es un homenaje a Carlos Monsiváis mi libro, y no lo puede ser porque, simple y sencillamente porque soy periodista. Carlos Monsiváis fue mi amigo, pero el libro es muy crítico de la figura de Carlos Monsiváis sobre algunos aspectos que tienen que ver con el movimiento. Si bien es cierto que Juan Jacobo Hernández estuvo cerca en los primeros años con Carlos Monsiváis, después Juan Jacobo se sentía frustrado del pensamiento de Carlos Monsiváis sobre la salida o no a la calle en 1978, cuando deciden los homosexuales salir a la calle junto con los estudiantes del 2 de octubre, que en 1978 cumplían 10 años del 2 de octubre de 1968. Y Carlos le dice, no vamos a salir. Y Juan Jacobo dice, sí, vamos a salir. Ahí hay un rompimiento en la amistad y un rompimiento amoroso incluso, porque fueron pareja en los años 60, cuando se conocieron en la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos y Juan Jacobo. Lo narro en el libro. Y no es un homenaje porque Javier Lizárraga habla pestes de Carlos Monsiváis, porque dice que era poco solidario, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Es su versión y su aversión también. Y yo como periodista tenía que poner esas versiones, por un lado. Y por el otro, tampoco puede ser un homenaje, porque yo no logré, a pesar de mi amistad con la familia de Carlos Monsiváis, no logré que la familia me diera su testimonio del Carlos Monsiváis adolescente. Para mí era muy importante la figura de la familia y el niño en la familia, cómo crece y cómo tiene sus primeras incursiones en su sexualidad. Me hubiera encantado saber las versiones de la familia, pero no quisieron por su religión, porque son protestantes. Yo lo respeté, y ellos me respetaron. Ellos me dijeron, Braulio, escribe lo que quieras, pero nosotros no vamos a participar. Y hasta el día de hoy no me han demandado, ¿no? Yo creo que es un buen síntoma en el sentido estricto de que lo que yo estoy diciendo en el libro no hay ninguna mentira, ¿no? La parte más cruda del libro, la parte más criticada del libro, es porque yo en el libro cuento una historia amorosa con Carlos Monsiváis, pero como periodista no podía dar la prueba pública de que era o no era homosexual. Es como estas mentiras de los matrimonios de me traiciona, está en el hotel fulanito, sutanito, menganito y lo vamos a investigar y no sé qué, pero no tienen pruebas concretas. Mientras no exista la prueba concreta, jurídicamente, no hay nada que puedas comprobar sexualmente. Entonces yo me puse de pechito y conté mi historia de amor con Carlos, que no fue una historia de amor, más bien fue una historia
como la cuento en el libro, como prueba de su homosexualidad y mi homosexualidad. ¿Sí me estoy explicando? O sea, que es muy importante la fe de hechos en el periodismo, por muy escabroso que pueda ser. Y yo voy a decir escabroso utilizando la palabra de los puritanos, porque tuve una crítica ahí donde, precisamente por contar estas cosas, y dije yo, a Chihuahua, entonces los heterosexuales sí pueden contar sus historias sexuales, pero los homosexuales no podemos comentar nuestras historias sexuales. Entonces ahí es donde yo veo que hay una discriminación. Y por eso me atrevo, con los huevitos bien puestos, a contarlo. Porque hay que contar las cosas. Porque hay que ponerse bien los ovarios, ¿no? Qué valientes, ¿no? Sí te contesté. No es un homenaje, pero claro que lo que alcanzas a ver, pues el libro es con un enorme cariño, ¿no? Es una crónica testimonial donde utilizo la segunda, utilizo el tú, la segunda, el segundo, para contarme a mí y que el lector sepa que ese tú soy yo. Porque tenía que ser así de limpio, ¿no? Y porque, pues insisto, el destino me tocó estar presente en esos hechos. Y un periodista que no está presente en sus hechos, pues no es periodista, ¿no? Digo yo. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Tenemos otra pregunta ya? Por favor. Sí. Bueno, buenas tardes. Si bien tu libro trata cuestiones de la homosexualidad en general y hablabas de los niños, a mí hay algo que me interesa mucho en cuanto a esta situación de la tolerancia y la aceptación, ¿no? Que bueno, tendría que ser aceptación, no tolerancia. ¿Acaso tocas algún tema en la que la gente se pueda dar cuenta a qué peligro se enfrenta la gente que no tiene el apoyo de su familia? ¿Que no logra esa aceptación la tienes? No. ¿A qué peligro se enfrenta cuando no tiene el apoyo de su familia? Pues al mismo peligro que se enfrenta una niña que no tiene el apoyo de su familia cuando esa niña se sale del marco social de que tiene que ser una mujer casada. Al mismo peligro que sufre un hombre que no es aceptado socialmente porque prefiere casarse con la loca del pueblo, que a la familia no le interesa porque es de clase social bastante baja y lo desheredan. Lo que yo te quiero explicar es que todas las realidades son trágicas. No las vemos porque las consideramos normales. Normal es, pues, la niña que salió mal, no se casó, pero ya tiene una niña. El niño que salió de su casa a los 17 años y se fue a vivir con X, Z o Y niña, que no está de acuerdo la aristocracia en turno con ese matrimonio y que quieren separarlos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Es más crudo con los putos? Sí. ¿Por qué? Porque esos niños o esas niñas normales o heterosexuales, tarde o temprano terminan por ser aceptados. Y con los homosexuales podrían nunca ser aceptados. Por eso se dice mucho que en el mundo de los homosexuales creamos nuestras propias familias, hacemos nuestras familias. Y por eso hoy las leyes finalmente, oh dioses, están aceptando que tenemos que tener familias diferentes. De ahí viene el concepto.
las familias diferentes. Y entonces pues, ya están aceptando lo que, no sé, el primer hombre que quiso ser transexual y se operó y murió en la plancha, y vimos la película La chica danesa, ¿no? Y es una historia de los años 30 o 40. Y así para atrás, y así para adelante. En mi libro yo cuento la discriminación de los poetas contemporáneos, Pellicer, Cuesta, Novo, que fueron discriminados por los escritores de la Revolución Mexicana, por los muralistas, Diego Rivera a la cabeza, y por los estridentistas. Por putos, no porque fueran buenos poetas. O sea, no importaba que fueran buenos poetas, importaba que fueran maricones. Eso suena ya raro al tiempo de hoy, ¿no? Como que dices tú, ¿por qué esa discriminación? ¿Por qué la discriminación sobre una muchacha que perdió el paso? ¿Por qué la discriminación sobre un muchacho, pues voy a decirlo para hablar de los tiempos actuales, que cae en problemas de adicción? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No solo los padres, los tíos, los hermanos, los amigos, levantar el anzuelo y buscar las maneras y ser inteligente frente a un mundo adverso para encontrar la concordia de un problema de adicción. A mí uno de los grandes temas que me está importando al día de hoy es el tema de la adicción. Hoy, hace unos poquitos días, el delegado de Tláhuac, ¿cómo se llama? Tláhuac dijo una estupidez que casi no doy crédito. Dice, la culpa de todo la tienen los adictos. Este hijo de puta no tiene ni idea de lo que está diciendo. No, la culpa de todo la tienen los narcotraficantes. Y la culpa de todo lo tiene un problema de sistema de educación. Y la culpa de todo lo tiene un sistema estatal que no ha permitido que a través de instituciones decentes no llevar y no combinar a un problema de adicciones a separos, anexos, granjas, todo eso que es la podredumbre, y que lo único que van a lograr es como meter a la cárcel porque delinque a alguien que tiene adicciones. Es algo terrible. Por eso ahora, digo, y conozco muy bien el tema, porque me he embebido mucho, y mi siguiente libro va a ser sobre el tema de las adicciones, porque me importa mucho, porque la conozco bien, porque conozco el tema del alcoholismo, las drogas, las conozco muy bien. Y me importa, ¿cómo les diré? No salvar vidas, salvar mentes. No me importa salvar vidas, es más importante salvar la mente de una persona para que pueda ser libre, para que realmente pueda ser libre. Entonces este legado pues, es un imbécil, un pobre morenito, digo yo, desgraciadamente. Esta es la izquierda. No digo, la derecha no crea que está tan bien. La derecha está peor, pero a mí me importa criticar a la izquierda porque yo soy de izquierda, y por eso hago esas críticas, solo por eso. No soy antiizquierda para nada. ¿Otra pregunta? Sí, es una pregunta más así como de curiosidad, ¿no? A propósito de la referencia que hiciste hace un momento al 68, Luis González de Alba, a diferencia de Carlos Monsiváis, siempre aceptó que era homosexual. Bueno, por lo menos en su último libro de Tlatelolco aquella tarde, pues habla de sus noviazgos en la cárcel y todo esto. Y critica mucho a Monsiváis junto con Elena Poniatowska, la que se pone pinta y pareja, porque, bueno, dice que manipuló la información que le proporcionó, etcétera, ¿no? Pero bueno, a propósito de esta relación, a mí lo que me interesa es entre Luis González de Alba y Carlos Monsiváis respecto al tema
homosexualidad, ¿hubo algo? ¿Son diferencias ideológicas? ¿Tenía que ver con alguna cuestión personal? No sé, estoy preguntándole al periodista, ¿no? Sí, te voy a No, contestar como ajá. periodista porque Ajá. trato de controlarme a mi aversión a Luis González de Alba. Ah, ok. Trato de controlarme. Primer punto, dijiste que era abiertamente homosexual. Eso es falso hasta después de los años 90. Ah, ok. Porque Luis González de Alba, por ejemplo, y lo platicamos Malú y yo, Malú me preguntó, ¿por qué yo en mi libro no pongo el nombre de Luis González de Alba como fundador del movimiento homosexual mexicano? Bueno, es que no fue fundador del movimiento homosexual mexicano. Como yo mismo no soy fundador del movimiento homosexual mexicano. Fundador del movimiento son los que piensan y actúan y hacen un activismo en la adversidad, como lo hicieron Juan Jacobo Hernández, Carlos Monsiváis, Nancy Cárdenas en 1971. Eso es ser fundadores. Que si alguien en ese año va, como a mí me pasó, que yo fui a la casa de Mártires de la Conquista, pero yo era parte de la cooptación de ese pensamiento que buscaba que yo tratara de vivir de una forma diferente, sin vergüenza y en la defensa de mis derechos humanos. ¿Me explicó? Luis González de Alba publicó en 1989 un libro sobre la bisexualidad y él se asumía como bisexual, sin haberlo nunca ejercido, ¿eh? Y nunca, cuando le preguntaron, busquen en la prensa, nunca dijo soy homosexual. Entonces no fue abiertamente homosexual. Cuando todos los que sabemos y conocemos a Luis, ya hasta podría decir, y nos acostamos con Luis, sabemos que era homosexual. ¿Me explico? ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo de Luis González de Alba es una historia de traiciones. Traicionó a su historia dentro del movimiento homosexual, dentro de el movimiento estudiantil, traicionó a sus amigos y traicionó, no sé, algunos podrían decir que se hizo de avanzada porque se hizo cercano a los componentes progresistas del PRI. Yo no estoy seguro de eso. Yo, Bravo y Plata, no estoy seguro de eso. Y para aclarar lo de Elena Poniatowska, porque si hay algo que sabe hacer muy bien Luis González de Alba es montarse sobre el aparato de un famoso para llamar la atención y ser famoso él. Reto a cualquiera de aquí que me diga en base a qué es importante Luis González de Alba. ¿En base a qué es importante? Sí. Salvo que es líder estudiantil histórico del 68. Testigo presencial de los hechos. Sí. Fuera de eso, Ajá. dime un libro de Luis González de Alba bueno. La ciencia en la calle. Es un buen difusor de ciencia, tienes razón, pero no es un clásico al estilo de Las manzanas de Newton, por ejemplo. Se queda en difusor, como algunos historiadores no son historiadores, son difusores de la historia. No, bueno, Antonio sí es un científico. Estudió con Oparin. Pero los días y los años como relato del acontecimiento. Ese es el tema que yo quería tocar hasta el final, pero ya tú lo sacaste y te voy a decir. Los días y los años se publicó prácticamente en el mismo momento en el que se publicó La Noche de Tlatelolco. 25 años después, Luis González de Alba demanda a Elena Poniatowska por una pequeña parte de La Noche de Tlatelolco, una pequeña parte, no todo el libro de La Noche de Tlatelolco, de un manuscrito que le dieron en Lecumberri a ella por autorización también de Luis González de Alba.
Y el acta no habla, es que hay una palabra técnica que no recuerdo ahorita, se me va. Elena no se voló el manuscrito, literal, ella lo hizo a su estilo, de Elena Poniatowska. Lo parafraseó. Ve que sí sabe. Lo parafraseó, pero no lo tergiversó. Lo parafraseó, pero no lo tergiversó. Es un chico inteligente. Sí. Entonces, yo lo único que quiero decir es que la actitud de Luis González de Alba con Elena Poniatowska trae un profundo resentimiento. Lo notó todo el mundo en la última columna que escribió. Dedicarle una columna para decir que su hermano era homosexual, cuando además no es cierto. No es cierto. Pero bueno, eso puso él, porque eso se lo dijeron. Y yo sé también quién se lo dijo. Y ya salió la historia completa, y ya va a salir un libro de la historia del hijo de Elena del hermano de Elena Poniatowska, que ni es importante ni nada, pero forma parte de esta chismografía que hemos creado y que hemos pensado que eso es la historia, y eso no es la historia. Pero así estamos hechos en México. Somos una versión ola a nivel político. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. De las entrevistas que hiciste dentro de tu libro, de la compilación, ¿cuál fue la que más te llamó la atención? ¿Alguna declaración fuerte que te hayan hecho? Y si consideras que actualmente dentro de la literatura mexicana hay censura o hay tabú dentro de la homosexualidad. No, yo las entrevistas que hice fue para compilar una historia, para hacer una crónica, complementar una historia que no está acabada al 100% como yo hubiera querido, porque ya dije que me falta la versión familiar, y no quise hablar de lo que no vi, solo hablo de lo que vi, y de eso puedo atestiguar. Y con las entrevistas me apoyé para relatar esta historia por año, por mes, por día, por nombres de los movimientos, por los personajes de la vida pública de esa época, por la gente que trabajó, etcétera, por los primeros que marcharon, por los que murieron en el VIH en los años 80, por todos estos cambios que hemos vivido hasta 2010 con la muerte de Carlos. A mí hay mucha gente que me dice, ¿y por qué no le sigues? Le dije, pues no le voy a seguir, pues no es un libro de chismes, es una historia que condensa 40 años de historia del movimiento homosexual, que me parece importante para entender los fenómenos que estamos viviendo hoy con los cambios de comportamiento social que se está teniendo hacia los homosexuales, hacia las lesbianas, hacia los travestis, hacia los transexuales, hacia, bueno, y todo eso que se llama LGBTTI, que a mí me choca, porque yo creo que estamos llegando un poco a los compartimentos sociales, ¿no? Y eso me irrita, no me gusta, ¿no? Es como, entre los heterosexuales podemos dar muchas definiciones, muchísimas definiciones de heterosexual, no hay una sola definición. Nadie nos venimos a los 7 minutos como se dice. O sea, empecemos por ahí, ¿no? Empecemos por ahí. La segunda pregunta era sobre el tabú. ¿Okay? Sí, que existe actualmente, si hay todavía tabú o censura dentro de la literatura, refiriéndome más que nada a los escritores que son homosexuales. No, yo te diría que hasta como que hay un morbo muy interesante de parte de mucha gente de saber. A mí los que más me han sorprendido son mis amigos heterosexuales que han leído mi libro, historiadores que me hablan y me dicen, oye, es que qué bueno que escribiste este libro, porque yo pensé que los homosexuales, todo lo que han pensado que no es y que en el libro creen que es, pero pues todavía faltan muchas cosas por decir. Mi libro no es la totalidad de todas las sexualidades, ¿no? Para nada. Yo estoy tomando exclusivamente
Y lo digo yo también ahí, yo no me ocupé del tema del lesbianismo porque no lo conozco. Creo que es mejor que lo escriba una lesbiana, creo que es mejor que se ocupe una lesbiana. Qué pena que Nancy Cárdenas no dejó un testimonio sobre eso, ¿no? Pero habrá alguien que lo haga. Yo solo me ocupé del tema homosexual porque es el que conozco, no conozco el mundo de los travestis, no lo conozco. Sí sé y lo entiendo y lo comprendo y lo respeto y lo dejo ser, pero no puedo hablar de lo que no sé. Hasta el día de hoy, miren, en mis 40 años de periodista no me han desmentido. Yo creo que sí es un éxito notable, aunque suene muy mamón que lo diga, pero es notable. O sea, solamente 2 veces he recibido cosas horribles. Una vez cuando escribí de Elvira Luz Cruz, que hicieron la película de Los motivos de Luz, se llamaba, que es una mujer que mató a sus 4 hijos y ella se quiso matar, pero no se mató y terminó en la cárcel. Hicieron la película, Javier Robles hizo el guión, y yo lo único que escribí, ojalá que le paguen a la autora de esta historia sus derechos de autor. Y mandó una carta furibundo Javier Robles diciéndole a La Jornada, consideren, en ese momento yo trabajaba en La Jornada, consideren mi enemigo de La Jornada mientras Braulio Peralta siga siendo responsable de la sección cultural. No me desmentía, estaba encabronado porque tenía que pagarle derechos de autor a Elvira Luz Cruz, que se lo estaban usurpando. ¿Sí? Fuera de eso yo no he tenido desmentidos. O sea, ese tipo de cartas de que causa incomodidad tu trabajo, ¿no? Pero desmentidos así de Braulio miente en el capítulo tal donde dice tal o en la nota que escribió, no, hasta el día de hoy no. Que no quiere decir que lo he hecho